¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Genaro Lozano. Bienvenidos a Sin Filtro. Hay en el mundo unas 21 religiones principales que son practicadas por miles de millones de fieles en los 5 continentes. En algunas latitudes, como en África, el catolicismo está creciendo a ritmos sostenidos, mientras que en el Medio Oriente el Islam vive un poderoso resurgimiento que en ocasiones va acompañado de un fanatismo religioso que genera violencia. En el sureste asiático, filosofías como el budismo son convertidas en prácticas religiosas que ganan millones de practicantes cada año. Y mientras en África, Asia y el Medio Oriente se vive un boom de las religiones, en las sociedades europeas y norteamericanas, en el llamado Occidente, estudios del Foro Pew sobre religiones y vida pública indican que los jóvenes entre 18 y 29 años, los llamados de la generación del millennial, se sienten más alejados de la religión y más cercanos al agnosticismo o al ateísmo que las generaciones que los precedieron. En México ocurre algo similar. Los jóvenes entre 18 y 29 años y con mayores niveles de educación no se identifican con religión alguna y no participan en actividades en las comunidades religiosas de sus familiares. Y sin embargo, hay millones de jóvenes que se sienten identificados o parte de una comunidad religiosa y que participan activamente en las diversas instituciones religiosas que hay en el país. Y para ello decidimos dividir los bloques de la siguiente manera. El bloque 1 hablaremos sobre religión en la vida privada. ¿Por qué tener una religión? Que es una pregunta que se hacen varios filósofos como André Comte de Sponville, entre otros. ¿Por qué la religión como una comunidad y como comunión sigue llamando a miles de millones de personas? La religión como instrumento de control, que es otra de las críticas, o más bien una de las críticas que se hace a este sentimiento de pertenencia a alguna religión. Bloque número 2, hablaremos sobre la religión en la vida pública. ¿Es México siempre fiel? Ya escuchábamos algunos datos, en efecto, de cómo el catolicismo ha perdido fieles en nuestro país y, por lo tanto, hablaremos sobre la diversidad religiosa que hay hoy en día en México, sobre esa tensión que existe entre el Estado laico y el derecho a una creencia religiosa y la religión como un instrumento en contra de la violencia que se vive en México. El bloque 3 hablaremos de alternativas, agnosticismo y nihilismo. ¿Se puede vivir sin religión? Otra de las preguntas que se formulan quienes estudian las ciencias religiosas y las conclusiones de esta noche. Y para empezar la discusión quiero agradecerle a nuestros invitados de esta noche. Es tal vez el primero de alguna serie de programas que haremos sobre religiones, así como hemos hecho algunos programas sobre participación de jóvenes en partidos políticos. Esta noche tenemos a 3 representantes de distintas religiones y a un ateo también que han venido a tener un diálogo informado, plural y sobre todo respetuoso en torno a este tema. Y por ello agradezco a Rodrigo Pinto, quien estudia en el ITESO Filosofía y es además un jesuita en formación, que esté con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches a todos. Gracias por venir de Guadalajara, por cierto, también. Queremos agradecerle también a Loren Michan. Ella es egresada del Instituto de Cultura Superior y está estudiando actualmente estudios judaicos en el Centro de Estudios Judaicos, Or Adat. Loren, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti y agradecemos a Diario Judío que nos haya ayudado a encontrarte. También a Jaime Enríquez, él es abogado de Derecho de la Universidad Iberoamericana y además ateo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Marco Vinicio, como cada semana. Bárcena, ¿cómo estás? Bien, gracias, Genaro. Buenas noches. Y Antonio Tolini, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Que también ateo, pero aquí presente también. Yo también, o sea, no me contaban, pero... Si ahora la identificación está en eso, pues está bien. Que salgan de una vez, sí. Sí. Platicaremos un ratito justo sobre esto, pero creo que en efecto hay que empezar la discusión, Rodrigo, me parece, desde la experiencia personal, porque para muchos el sistema de creencias que forma una religión y de ética y de moral, pues se vive justamente desde el plano personal y por eso en este primer bloque queremos hablar de la religión en la vida privada y me gustaría mucho saber por qué un joven como tú pues decide integrarse a una institución religiosa, decide estudiarla y formar parte activamente de ella, porque además has hecho muchísimo trabajo tú en todo el país para los jesuitas, justamente reuniéndote con jóvenes. Y quisiera saber un poco qué es lo que hace o de dónde sientes este llamado a tener una religión. Claro que sí, Gerardo. Mira, es muy sencillo. Cuando pensamos en religión a veces se nos olvida un punto muy fundamental, que es prácticamente la vivencia de una espiritualidad, ¿no? Dentro de mi creencia en la religión no solamente existe esta, sino también hay una experiencia en un Dios, hay una experiencia en un trascendente, ¿no? Claro que no únicamente me refiero a la instrucción que recibí de mis padres y de mis hermanos y amigos, sino precisamente en un momento de mi vida en donde se agudizan mis preguntas más fundamentales de quién soy, para qué fui creado, cómo ser feliz. De pronto lo que hago es profundizar en mi religión, ¿verdad? Ya no tanto como una institución, ya no tanto como ritos, sino más como alimentar una espiritualidad. Y que no solamente me responde a mi propia experiencia, sino que me da respuestas a cómo responder a un entorno que está muy fragmentado. Y lo sabemos por cómo está México, por cómo está el mundo, ¿verdad? Entonces, prácticamente de ahí recibo como
un impulso o un deseo, porque no únicamente concibo a un Dios que me ama y que nos ama, sino que sueña algo para nosotros, ¿no? Y que nos impulsa como hombres de deseo a más bien mirar cómo queremos nuestro mundo y desde ahí partir cultivando una espiritualidad. Y claro que entran los ritos propios de lo que viene siendo mi religión, pero principalmente leerlos desde verlo con una vida más espiritual. Eso por una parte personal. Y bueno, mencionabas que he tenido experiencia y trabajo con diferentes jóvenes, y así es. La semana pasada nos reunimos más de 500 jóvenes de distintas partes de la República dentro del marco de la espiritualidad ignaciana, que es una de las corrientes dentro de la Iglesia Católica, que lo que busca simple y sencillamente es, a través de esto que digo de cultivar una espiritualidad, tratar de responder a las principales preguntas trascendentes de nosotros y a las principales problemáticas de nuestro México, ¿verdad? Un tema muy puntual tuvo que ver con lo que fue la violencia. Y claro que hay otras instituciones que tratan de responder a esta problemática. Nosotros, como creyentes, vemos la violencia como algo que trunca el deseo del otro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo responder desde nuestra creencia y desde nuestra interacción lo que va sucediendo? Jóvenes de Ciudad Juárez que conviven con jóvenes de Michoacán y de Mérida, se transmiten lo que ellos ven, sienten y cómo poder ir en comunidad a dar propuestas muy puntuales para que se generen mecanismos de respuesta desde su creencia como estudiantes en su parroquia, en medios urbanos, en las universidades o en medios rurales. Es decir, existe una diversidad y hay que aglutinarla, ¿no? Entonces, prácticamente este es el móvil de los jóvenes y yo creo que en los jóvenes, a pesar que hay un debacle muy fuerte en cuanto a la manifestación de la religión, más bien hay que leerlo como una búsqueda muy fuerte a respuestas más profundas, ¿verdad? Y que entre todos tratar de pensar un mundo mejor. Gracias. Loren, en contraste, si podemos pensar un poco en la experiencia de Rodrigo. Rodrigo sintió este llamado, esas preguntas a modo personal y entonces él decidió involucrarse activamente en su comunidad religiosa y en una institución. En tu caso y en el judaísmo, me gustaría que nos contaras un poco, porque creo que para los judíos sangre es destino. Si tu madre es judía, tú eres judío y creces ya, digamos, dentro de esta religión. Pero en tu caso específico, tú además de ser hija de madre judía y de pertenecer a una comunidad judía, tú estudias también y te has metido a estudiar el Torá y te has metido justamente a estudiar tu religión. ¿Cuál es ese llamado? ¿Por qué sientes tú esta necesidad justamente de entender mejor tu religión y de vivirla profundamente? Sí, yo coincido con Rodrigo en cuanto a lo que dice de encontrar respuestas a estas preguntas más trascendentales. Sin embargo, en mi caso, en particular, lo que realmente trato de hacer a partir de todo este estudio del judaísmo y de la práctica de los rituales es realmente vivir una vida aquí, en este mundo, con más sentido, quizá con más estructura. Entonces, a mí lo que me da la religión es mucho más libertad, a pesar de que se puede entender completamente distinto, ¿sí? Que de pronto tantos rituales y tantas prohibiciones, limitaciones o cosas que deben de hacerse, puede como a uno limitarlo demasiado. En mi caso ha sido muy distinto, me ha liberado y ha hecho que pueda yo vivir desde un punto mucho más genuino de lo que yo soy. He encontrado una forma de vivir muy, muy abierta, muy respetuosa hacia la diversidad y sobre todo, sí en contacto con una divinidad, como cada quien la quiera llamar, y sobre todo también con nuestro prójimo, ¿no? Me gusta mucho cómo plantea la religión judía cómo nos vamos relacionando entre personas, qué respeto hay que tener, cómo hay que hablar, cómo hay que dirigirse hacia la gente, en el ámbito también personal. Entonces, bueno, sí hay mucho que me llama de la religión y a mí sí me late mucho la religión, así como para vivirla hoy en el siglo XXI, ¿no? Algo que mencionan tanto Rodrigo como Loren es este sentido de comunidad y sentido justamente de sociabilidad dentro de un grupo. Tú, Jaime, no te sientes identificado con ninguna religión y me gustaría que dijeras ¿por qué para ti no sería necesario tener una religión? Pues mira, para mí la pregunta es principalmente, más que, o sea, la pregunta de por qué tener una religión es ¿para qué tener una religión? No hay una razón lógica e intelectualmente sostenible, es lo que yo mantengo, para tener una religión. La religión, y especialmente las religiones abrámicas, como vemos en la cápsula, son religiones en las que se plantea la existencia, que somos hijos de un dictador totalitario. Es Corea del Norte divino, que nos puede juzgar por nuestros pensamientos y nos puede castigar por los mismos. Es algo bastante... O sea, este Dios nos crea enfermos y luego nos ordena que nos recuperemos. Bajo pena es la parte más interesante de tormento eterno. Yo no sé de dónde se puede hablar aquí de una moral, de una existencia. ¿Hay algo más enfermo que esto?
A mí lo que me parece es que todas las religiones se basan principalmente en 3 cosas, que es que buscan primero exponer una cosmología y explicar estas grandes preguntas acerca del universo. Segundo, funcionan como un instrumento de control social. Y tercero, intentan mitigar este miedo a la muerte. En la parte de la cosmovisión, pues la ciencia evidentemente ya ha superado este rol. Yo creo que son los fundamentalistas, y yo creo que ustedes estarán de acuerdo, solamente los fundamentalistas mantienen que la religión tiene capacidad explicativa sobre el universo. Esto ha sido resuelto a través del método científico y pues, hemos quitado esta ignorancia disfrazada de conocimiento. Por el otro lado, el rol de la religión como control social, pues, yo creo que sí sigue ejerciendo un rol, pero es determinantemente para mal. La ética, la moral subjetiva o la moral que no sea... Sí, la moral subjetiva y en conjunto con el Estado han suplantado este rol principalmente. Y se ve cómo los clérigos han ido alterando sus discursos. O sea, si uno lee la Biblia y ve la moral actual, son 2 cosas que son irreconciliables. El discurso de Rodrigo, iniciando por ahí, es bastante mitigado al discurso de hace 50 años, bastante mitigado al discurso de hace 200 años. Y es que se va rebajando la religión para adaptarse al contexto actual, porque si no, siguen perdiendo feligreses. Y por último, por la parte del miedo a la muerte, pues a mí me parece que es mejor entender al universo como en realidad es, a intentar imponer fantasías de cómo queremos que sea. A mí me gustaría preguntarle a un evangelista cómo se siente de decirle mentiras a un niño a la cara. ¿Cómo se siente un evangelista de decirle a un niño que tiene que amar a un Dios, pero al mismo tiempo temerle? Que esto es la esencia del sadomasoquismo. ¿Cómo te sientes, por ejemplo, decirle a un niño que no tiene un sentido innato, y le hablo a los dos, que no tiene un sentido innato para distinguir entre el bien y el mal, y que al mismo tiempo no tiene un sentido de equidad, no tiene un sentido de decencia, el cual obviamente sí tiene? No le estamos de un Dios para hacer juicios de valor. Bueno, se calentó mucho la discusión. Y quisiera darle un poco la oportunidad a Antonio y a Marco también a que si coinciden, digamos, con un poco las 2 visiones contrapuestas que hay aquí ahorita, ¿no? Religión como sentido de comunidad y que te da respuestas a preguntas fundamentales y que crea comunidad, y esta otra visión justamente de todo lo contrario, que religión es instrumento de control, que religión realmente no sirve para absolutamente nada, si toma un poco lo que estabas diciendo. Tú, Antonio, A ver, déjame ver cómo rescato. Me encanta la postura y por eso me caen tan bien los jesuitas por este mismo sentido de espiritualidad y cómo trabajan este sentido de religión para con su comunidad. Y me encanta además también el sentido de comunidad, otra vez regresando a esto que se profesa en la religión judía. Es natural y es obvio que la religión tiene que ir su discurso adaptándose de acuerdo a los tiempos, porque si no pierde feligreses, o a final de cuentas lo que se está dando es un mensaje trascendente de salvación y pues hoy por hoy invocar a el fuego eterno a una persona del siglo XXI, si no hace o deshace, puede ser un discurso completamente arcaico y fuera de tiempo. Precisamente tenemos un discurso como lo de los jesuitas que puede abonar a la espiritualidad, que es yo creo que lo que trasciende. Sí, por supuesto. Por ejemplo, el tema de la infalibilidad del Papa en términos de doctrina y fe no se da hasta finales del siglo XIX en un concilio que responde precisamente a los intereses de los estados papales en la conformación del Estado italiano, político completamente. Sin embargo, yo sí creo que asco, culpa, vergüenza, miedo, que puede estar dentro de la religión o puede estar dentro del discurso de poder, sí han abonado un proceso civilizatorio a lo largo del tiempo. Yo creo que más allá que la iluminación y la razón, este acotamiento moral a partir de estas premisas, culpa, asco, principalmente culpa, sí han formado una manera de entender a la realidad y, digo, resumiendo, como decía Benito Croce, la religión es una cosmovisión del mundo a partir de reglas morales que se aglutinan Antes a partir de de que eso. estas religiones tuvieran, no había esas como acotaciones. Yo digo que es un proceso civilizatorio, morales y no es éticas. que sea génesis Sí, pero tú lo relacionas a que debido a la religión Pues se dieron yo estos, o veo- debido a que ya existían estos en la sociedad, No, la yo- religión los adopta. Yo creo que es la institución política más exitosa del mundo y a partir de ello lo que hoy tenemos, el proceso civilizatorio, a partir de, no sé, los 300 años después de Cristo, para acá ese proceso civilizatorio sí se ha incorporado temas como asco, culpa, vergüenza, miedo, más allá que razón y Vamos a iluminación. dejar que me Rodrigo parece. conteste un poco a todas las reflexiones que se han dado en la mesa. Me encanta la diversidad porque prácticamente yo creo que ahí nos dirigimos, en donde lo que son las grandes tradiciones religiosas, no hay que tenerle miedo si es que van de pronto cayéndose, ¿no? Jaime, yo te preguntaría, dentro de todo esto que me parece excelente, porque yo creo que es una corriente que tenemos los jóvenes de ser críticos, de ya mover nuestros referentes hacia otro lado, yo te preguntaría, ¿en qué crees?
y estaría totalmente seguro que tú crees más en lo que es lo inmediato, ¿no? En lo que es tu vida, en lo que son los demás, y me parece excelente. La historia, yo creo que también hay que ubicarla un poco en cuanto a esto de la ciencia, que va en contra del fundamentalismo que a veces se le achaca a lo que es la religión. Y claro, la religión se relaciona con un trascendente, porque tenemos una dimensión del hombre en la que a veces nos jala a preguntarnos si es que hay algo más allá de nuestro presente. Y de pronto existen diversidad de religiones que tratan de aportar respuestas muy grandes a las preguntas que ha hecho la filosofía a través de la historia. Entonces, yo creo que lo crítico que tienes, y sí, dentro de las religiones, a veces, cuando se consolidan como instituciones, se pueden llegar a pervertir. Y hay una evolución también en cómo se va a ir adaptando según el hombre, no para poder acoginarlos o para que se adapte toda la creencia según lo que va sucediendo. Tiene que haber un diálogo de lo que el joven... Déjame más primero rápido que también Loren reaccione. Sí, me gustaría vamos a dejar tu decir algo, respuesta Jaime. para el segundo bloque porque queda un minuto de este bloque. Adelante. Lo que me gustaría decirte, Jaime, es que no coincido contigo, por ejemplo, en que es innato en un niño, por ejemplo, el bien y el mal y el sentido de la responsabilidad o de la ética. Al contrario, yo creo que sí es algo que se tiene que inculcar. De hecho, pones como por separado la religión y la moral y la ética, cuando yo creo que la moral y la ética definitivamente vienen de la religión. Específicamente, sí, una forma, pero, o sea, la moral y ética occidental definitivamente están salvaguardadas dentro de la religión, moral y ética, ¿según qué al religión? menos judía. Nada más dime, ¿según qué religión? La judía, definitivamente. Según la judía, nada más en la judía. No nada más Yo de creo la que es judía, fundacional, pero... o sea, es que la sí parte- coincidiría en ese tema. Sí, la ética judía representa... Por supuesto. El ser humano no tiene, fundación. o sea, el ser humano tiene bases. Sí, la religión, está hablando de religión, nada más. No, es que han Por leído el eso, Viejo pero- Testamento, Antonio. Sí, claro, es fantástico. Es fantástico, pues sí, es una historia de terror, pero aquí mi pregunta es... Fantástico. No nada más es una historia de terror, es una historia también de moral, es una historia de enseñanza, es una historia de subyugación de la equivocaciones y mujer. de... Tenemos que ir a un corte. Vamos a Bueno. regresar con este tema justamente porque estaba poniéndose muy buena la discusión, pero vamos a corte y regresamos justamente después aquí en Sin Filtro. Gracias por continuar con nosotros aquí en Sin Filtro. Antes del corte, justo se había calentado ya la discusión y había aquí algunas reacciones a los comentarios que habías hecho, Jaime. Entonces quisiera pedirte que respondas justamente a los comentarios de Rodrigo y de Loren, que cuestionaban justamente tu ateísmo. Sí, pues es la intención también. Voy a dar respuesta primero que nada de manera muy puntual a la parte de cómo la religión y la ética y la moral son pues, parte de lo mismo y no hay una sin la otra, a través de un reto que hacía Christopher Hitchens. La pregunta es, me tienen que responder, por favor, díganme una acción... Si quieren. Sí, si quieren. Una acción o una afirmación ética que haga un religioso en nombre de la fe que no pueda ser un ateo. Y denme, y esta va a estar más sencilla, una acción malvada que haga un religioso por el hecho, o sea, por el simple hecho de tener fe. Yo creo que la pregunta creo que está mal formulada. ¿Por qué? Pero es una pregunta de Hitchens. A ver. Sí. Yo nada más Sí, quiero pero bueno, decir la que yo trampa en ningún ahí- momento, bueno, a lo mejor Lore sí que mencionó que está directamente relacionado la moral con la religión. Yo creería más bien que tiene que ver con la cultura. La cultura en donde prácticamente entran las tradiciones, las costumbres. ¿Y qué es la moral? Si no es un sistema de prácticas y costumbres que tienen que ver en torno a lo que es bueno y malo porque y todo llamarte lo que tiene ateo que ver. Y no es muchas como veces que- la religión está dentro de ese como... Claro. Es que es eso, llamarte ateo no es que estés aséptico a todos los códigos de valores y comportamientos Sí. que están dentro de una sociedad que puede adoptar moral cristiana o una ética cristiana como principios de no matarás. Exacto. Sí, Todo ¿no? exacto. Entonces, decir soy ateo no es como que me estoy deslindando No, o yo me exacto. estoy Entonces, sacando a de... ver, Que no es un principio creado por la religión cristiana, o sea, es una cosa No, importante que hay que definitivamente, atravesar, ¿no? no lo definitivamente. es. Pero hablando de lo que mencionas, por ejemplo, de toda esta moral, que si viene o no de la religión, ¿no? Y quieres que te digamos algún ejemplo. Yo creo que no nos podemos olvidar de cómo era la humanidad antes de la religión y cómo es hoy. Cuéntame, Hoy pues. ya tenemos todas estas estructuras morales y éticas, entonces nos parece muy obvio pregunta, pero ¿antes de que qué así religión? debe de Sí, ser. ¿antes de qué religión? Yo hablo de la religión judía específicamente en ese momento. Ajá, porque ya estaba, o sea, pero- las religiones politeístas ya... Pero bueno, Sí. ¿cuántos años lleva la religión judía? 5.600, ¿no? O sea, estamos hablando, tú también te estás refiriendo a un Sí. tema todavía 3.000 o Ancestral. 4.000 años antes de nuestro calendario. Pero ya gregoriano. habían Exactamente, códigos, ¿no? o sea, De la moral. a lo que- Ya habían códigos legales, códigos, digo, como protojurídicos. Pero quisiera ya darte existían. algunos ejemplos, por ejemplo. Por favor.
vamos a poner el día sábado, que es el día de descanso para los judíos, que le llamamos el Shabbat. Sí. Eso no existía antes, no existía darle a la humanidad, a las personas, un día de descanso donde pudieran realmente descansar pues, de todo el trabajo físico que estaban haciendo y también mental, etcétera. El Pero judaísmo eso es- lo puso como una cosa que se necesitaba para toda la humanidad. De ahí sacaron las otras religiones también el domingo, que es el día de descanso, etcétera. Lo que quiero decir es que de alguna manera sí sale una forma de vivir. La forma de vivir occidental está muy ligada a las reglas, a las tradiciones. Sí, o sea, la de la forma de religión vivir judía. sí, porque los gobiernos Definitivamente. adoptaron ciertas cosas de religión, pero eso no significa y no está correlacionado a que seamos morales y éticos como seres humanos Sí. debido a la A ver, religión. una No pregunta estoy que está diciendo aquí. que es solamente debido a la religión judía, de ninguna manera, A ver, pero una creo pregunta que que sí. está aquí que yo creo que digo podrían todas las respondernos Rodrigo y Loren. ¿Ustedes considerarían que una persona atea no puede vivir, digamos, bajo el mismo criterio o patrones de conducta éticos y morales que un católico o que una judía? Digamos que no puede haber un comportamiento ético de una persona atea o no. Yo creo que las respuestas son Totalmente Totalmente que sí, aceptable. En claro. cuanto a las prácticas, porque yo creo que todas las religiones o posturas en cuanto a Dios o los agnósticos se preguntan cómo vivir en este mundo. Y todo eso está detrás de una concepción antropológica. ¿Cómo entendemos al hombre también, verdad? Claro. Que claro que da unas propuestas, ciertas religiones, o todas, o las morales, o las costumbres, o las tradiciones, ¿no? Entonces, lo que hay que ir haciendo es ir dialogando. Yo creo que estamos como cayendo en el error de querer como fundamentar dogmáticamente cuál es o cuál puede ser la mayor validez dentro de una religión, cuando en realidad hay que enfocarnos cómo podemos dialogar para construir la vida del hombre o la humanidad de una mejor manera, enriqueciéndonos con nuestras propias creencias. Justo el tema ahí es, para retomar el tema como político, o sea, cuando yo me presento como ateo, no nada más me presento como ateo de desligado a, sino un ateo que profesa en términos políticos la laicidad del Estado, que no significa Exacto. que el Estado no tenga religión, sino que no favorezca una religión sobre la En otra. ningún porque Pero lo que sentido. ya estamos en Estoy de lo público, pero antes de eso, Antonio, entonces, un ateo sí puede tener también una comunidad. Yo lo que pienso es que un ateo tiene respuestas distintas para prácticas que pueden coincidir con una persona que es religiosa. O no tiene Oye, respuestas a o sea, preguntas puede que tenerlas, no puede Y tenerlas. estadísticamente los ateos son menos violentos. O sea, tú tienes que ver, por ejemplo, las estadísticas del Buró Federal de Pero es Prisiones que de Estados Unidos. son estadísticas, o sea, yo creo No, que son pero variables medio. hay muy pocos ateos en la cárcel. O sea, no es proporcional a la población. Bueno, pero Es una pero el correlación. porcentaje de la población de ateos es menor. correlación que- implica causalidad. estoy de acuerdo Exactamente, contigo, sí, por sí, sí. supuesto. Pero sí es un dato duro que hay que echar sobre la mesa. Bueno, sí, Bueno, pero, pero, a ver, pero los ateos dentro de la sociedad son un porcentaje muy bajo. pero no corresponde. Pero no Claro, corresponde. también eso no voy. se me hace un dato así a mí súper tampoco, importante, la verdad. Yo creo que sí hay que tomarlo en cuenta. ¿no? Pero bueno, No, pero Y sí bueno, tienes y también, o sea, sacando a Christopher Hitchens y a este grupo de nuevos ateístas que aprobaron y como que apoyaron la guerra en contra de Irak. Entonces, Algunos. por eso, entonces así que digas hay muy violencia, pacíficos, digamos. Sí, muy o sea, pacíficos si y vas a muy... No se puede Indonesia- generalizar en ninguna Si vas a manera. Indonesia, Pero yo creo donde que esas son el dos cosas 90% distintas, ¿no? O sea, es musulmán, o sea, evidentemente todos los que van a estar en las cárceles en Van un a país ser como Indonesia va a ser Pero a ver, No, para hablar me de gustaría decir- religión y vida pública, Ajá, y déjame ok. nada más preguntarte a ti, que eres el ateo, que digamos el ateo más Uno de los- Más representativo. Realmente uno de Nos cuatro, roba, yo también. más pero yo- representativo. pero no importa. Nos roba cámara. Digamos, a ver, para ti las religiones en México no contribuyen en absoluto ni siquiera a generar una comunidad. Es importante que haya en el país, digamos, este sistema de religiones, porque en México hay varias religiones y somos un país ya diverso, y México, esta cuestión que decía Juan Pablo II, México siempre fiel, ya no es tan cierta, porque ahora ya los católicos han bajado en los últimos años. ¿No le encuentras ningún valor positivo a que haya religiones en la vida pública en México? Es algo muy interesante, porque siempre se argumenta que la religión une. Cosa que en muchos sentidos es muy cierto. O sea, uno únicamente tiene que analizar. Richard Dawkins propone que las religiones han sobrevivido porque en gran parte tienen este elemento de unión para sus miembros. Pero las religiones separan más de lo que unen. Y esto se los quiero decir. O sea, no entiendo Entre cómo... ellas. Entre ellas, por supuesto. O sea, ¿cómo me pueden decir que la religión une cuando volteamos a ver por conflictos como el de Gaza? Que no es de tú estás muy identificada. ¿Cómo pueden decir que la religión une volteando a ver el conflicto de Irlanda del Norte, el conflicto de, por ejemplo, de los Balcanes, Es el Egipto de la ahorita, antigua el Egipto Yugoslavia? ahorita. ¿Cuándo pasa a ser la religión como una experiencia espiritual en la que un hombre o una mujer encuentran respuestas por lo trascendente y pasa a ser un discurso de poder Es que exacto.
ampara cualquier acción violenta que con religión o sin religión son reprobables, para que entonces tú puedas decir que, Gaza es un tema religioso, No, Irlanda aparte, del Norte es un tema aparte, religioso, cuando no lo es. No lo es. Aparte, Yo, creo- yo Es pienso que, político, Yo más pienso que es un bien. tema, no lo va a hacer, o sea, es que justo usan a la religión para algo, para un Exactamente. fin político. O sea, y Exactamente. creo, los y creo textos que va- religiosos claramente dicen que se tiene que No reocupar sé si Jerusalén. o sea, claramente y no sé si tan literalmente y no sé si tan obvio como se No, y supone aparte, ciertas yo creo que los corrientes problemas de las ateas. religiones llegan, o sea, no tanto la religión en sí, sino por las instituciones religiosas. O sea, yo no tengo ningún problema en las religiones. Creo que, en cierta manera, sí traen algo de bien a las sociedades, que las personas se sientan parte de. No entiendo cómo separamos a la religión de sus instituciones. O sea, Es que ese es muy el problema diferente. más importante. Es muy diferente. Yo tengo amigos tanto judíos, miembros de la comunidad judía como católicos que no están de acuerdo con muchas decisiones que se toman de parte de la Pero institución. es la falacia ética del Totalmente. pique. Rodrigo quiere un poco contestar. Sí, Supongo es esa que falacia. Desde todo el trabajo social que hace la iglesia y los jesuitas, por ejemplo, en México. Sí, claro. Como decía Tonio, de la religión a la institucionalización hay un proceso. Y como en toda institución necesita a personas, ¿ok? Seres humanos que somos totalmente contradictorios. Toda institución Falibles. se puede corromper, así como se puede corromper una institución religiosa, se puede corromper un partido político, se puede corromper una institución de medios de comunicación. Como esta. Y lo que pasa, lo que sucede, es que ahí estamos tratando de divinizar una institución que es totalmente humana, que claro que hace propuestas y hay incongruencia, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una cosa. Y la segunda, problemas como el del Medio Oriente, donde la misma religión tiene unos propios preceptos, y se me hace muy arriesgado querer juzgarlo Claro. desde nuestras creencias o no creencias. Por ejemplo, en donde México pues, ha decidido no tener una constitución posición. teocrática. Pero además- hay otras religiones que sí. Israel es un Entonces, estado teocrático. Sí. exacto, ¿no? Como Irán. Entonces, es muy arriesgado el querer decir, es que eso no está bien, porque hay una vinculación entre Estado laico y religión, pero así lo han decidido su cultura y Y sus mira qué costumbres. interesante esto que mencionas, porque aquí tú pusiste una yo pienso que es una supuesta juxtaposición entre quien cree y no cree. Sin embargo, esa es la falacia de la neutralidad. Yo pienso que no existe, porque si bien tú te asumes no creyente, o yo me asumo no creyente, yo me asumo no creyente porque le doy un valor positivo a no creer. Entonces yo ya estoy tomando partido. Entonces mi creencia en la no creencia también estás buscando imponer. Pero no es una creencia en la no creencia. Es como si yo te digo, a ver, vamos a hablar de los unicornios. ¿Pero por qué? ¿Cuál es tu valor en la creencia y la no creencia? O sea, No, yo como no es un tema y es- No, es que No, sí va no, por sí es lo mismo. Es que es lo No, mismo, no. es exactamente. Sí. Te lo voy a explicar porque me das chance de terminar. Yo quiero saber en qué creen, yo quiero saber de los ateos ¿Por qué no, agnósticos en por qué qué no en vez de creen preguntar también. en qué creen? En el Preguntas hombre. qué tan buena es la evidencia para esto. O sea, es que yo creo que ese es el Pero tú también método. le preguntas ¿Por qué es tan por qué hay que importante creer la en algo. evidencia? Sí. ¿Por qué es tan importante ¿Por qué la es tan evidencia? importante la evidencia? O sea, tú prefieres decir lo que sea y sin fundamentar. No, No, pero a de ver, ninguna manera, pero claro. o sea, ¿tú te quieres basar en una evidencia de qué tipo? ¿Científica? Exacto. Hay que Un mantener el método mismo estándar lógico coherente de evidencia. Un método para todo. científico occidental del racionalismo axiológico Que ha de dado Descartes. resultados, por una parte. No. también. A ver, pero No ha dado horizonte, resultados. es un horizonte. Las cámaras con las que te están grabando no son resultados de la ciencia. Déjenme invitarlos. Es que este es un debate muy interesante, que si Dios existe o no existe. André Comte-Sponville dice, por ejemplo, que si Dios existiera, pues habría presentado ya, en lugar de estarnos poniendo a buscar en la ciencia ese partícula de Dios que supuestamente ya se encontró también. Pero déjenme preguntarles una cosa, porque tenemos que hablar de religión en la vida pública en México. Y te quisiera preguntar a ti, Loren, Claro. ¿qué sientes cuando una mujer en la política, una alcaldesa como la de Monterrey, le entrega las llaves de la ciudad a Cristo? Y te pregunto a ti, Jesucristo. a Jesucristo, te pregunto a ti porque tú eres judía. O sea, Claro. y si tú fueras una mujer que viviese en Monterrey, ¿te hubieras sentido identificada, digamos, con tu ciudad? ¿Te hubieras sentido parte o te hubieras sentido agraviada porque esta señora, que representa en teoría toda la gente que vive en Monterrey, le entrega las llaves al Dios en el que ella cree y en el que tú no crees? No, no creo que me hubiera sentido agraviada de ninguna No te hubiera manera. molestado. No creo que me hubiera molestado. Para ti No, está siempre bien y que los cuando uno políticos... pueda ser libre en su religión. Bueno, nosotros nos hicimos y somos judíos aquí en México. Aquí están nuestros templos, nuestras tiendas con nuestros productos kosher, con toda esta... Muy buenos. Y entonces, no me parece de ninguna manera que me estén ofendiendo. O sea, yo creo que también cuando uno está bien con lo que él es y con lo que tiene, no está viendo de qué manera va a ver lo que está mal en los demás y lo que están haciendo en Pero contra cuando- de pero uno. cuando Yo es el estaría límite, de acuerdo en esa cuando está el- situación si yo no fuera la alcaldesa de Monterrey, ¿no? Sí. Creo que si lo hubiera hecho, y es lo que ella argumentaba, que fue algo personal y algo privado, pero no era, No, es no que era ella un no es- evento privado. sí, no, lo exacto. hacía como ella, como alcaldesa de Monterrey. Porque, Y le porque- entregaba las que le llaves. entrega Es una llaves. figura Si es algo- pública. si es Que es la primera en una línea Acepta de ser una figuras figura políticas que han Exacto. hecho este tipo de Si es algo declaraciones. privado, que le entrega las llaves de su casa. Porque tiene que hacer un evento público donde puede Pero entregar la pregunta las que llaves de le quisiera Monterrey. hacer a Loren es, ¿dónde está el límite? O sea, yo soy Juanita Pérez y le entrego las llaves de mi ciudad a Jesús Cristo. Padrísimo, todos me aplauden, increíble. Sigue. ¿Qué sigue?
O sea, voy a estar entregando entonces ahora calles para el uso exclusivo de personas que profesen la religión Política pública. Al Ahí, que no. yo creo que O sea, ahí está el límite. ¿Dónde? En el invocar un derecho, violar al otro, o sea, sí, que en limitar. yo pensaría eso también. En limitar como a cierto grupo a que hiciera algunas cosas o a que utilizara ciertas calles, como estás diciendo. O sea, si no está afectando a nadie, no veo Pero realidad. es que ya no sabemos, porque no sabemos si las decisiones que la señora toma y las decisiones que su gobierno toma, en qué están basadas. O sea, al momento en que hace un evento de Sí, porque luego como de la esta magnitud, contradices, ¿no? exacto. Exacto. Al momento que hace un evento de esta magnitud en el cual se ve su gran pasión, creencia Sí. por Su amor. a Jesús. Yo no comparto la creo opinión. creo que es preocupante dónde pone ella el límite. En cuanto a las decisiones que toma su gobierno. quién la fundamenta? Las decisiones que toma, o sea, ella en cuanto que representa toda la comunidad de Monterrey, ¿no? Hay que- ¿Tú cómo lo ves, Rodrigo? Yo, mira, pues claro que yo igual creo en Jesucristo, pero a mí se me hace muy arriesgado sin que todavía tenga como consecuencias muy directas el querer imbricar demasiado lo que es el Estado con las religiones. Yo totalmente inaceptable, y digo, a veces sucede, cuando el Estado quiere utilizar la religión para legitimarse o cuando la religión quiere utilizar al Estado para imponerse. La alcaldesa- En este momento no hay una directriz que pase por allá, ¿verdad? ¿Cuál es el límite? Yo creo que cuando empiezan a haber procedimientos del Estado fundamentados en revelaciones divinas Ok. y no en diálogo entre la gente que existe dentro del Estado. Porque perfectamente cualquier alcalde, claro que está basando su modo de proceder desde su creencia religiosa. Innegablemente, no puede separarse. El detalle está en saber distinguir que el Estado tiene que propiciar el espacio para que puedan fluir todas las religiones, ¿no? Entonces, lo que hizo la alcaldesa, a mí en cierto punto como ciudadano me disgusta, porque entonces es como peligroso que poco a poco, porque Jesucristo nunca le va a poder demandar a ella lo que está haciendo por Monterrey. Como ciudadano, ¿me Como explico? ciudadano, no como jesuita específicamente. Pues como jesuita hay que ver que no está separado cómo procedemos dentro Claro. de la sociedad y también en mis creencias, ¿verdad? Hay lugares, modos, lugares, tiempos y personas para hacer las cosas, ¿no? O sea, admiro lo que es la creencia, pero es arriesgado. Digo, no es totalmente... La fe es la virtud más sobrevalorada. O sea, yo tampoco realmente no. ¿La fe? Es la virtud más La sobrevalorada. fe es la virtud más sobrevalorada. Sí, por supuesto. O sea, yo realmente no admiraría en lo absoluto Bueno, la al menos declaración de dices la que es una alcaldesa. virtud. Pero lo digo de manera... Pero además, No, es que se declaran que es una virtud. Es que declaran que es una virtud. Por eso lo comento. Bueno, a ver, pero tú como abogado, porque Pero no tienes el fe en acto- nada. No tengo fe en O sea, nada. fe que gane el México el Mundial, o sea, viéndolo eso como- voy. No, me gustaría, pero no confundo mis esperanzas y digo, México va a ganar el Mundial y yo sé que va a ganar el Mundial porque me fue revelado de manera privada en un sueño. Sí, O sea, revelaciones yo no voy por privadas ahí. es el A ver, riesgo. pero déjame regresar, porque a ver, el artículo 130 constitucional, y tú eres abogado, le prohíbe a los ministros de culto hacer proselitismo, les permite votar, pero no ser votados, no pagar impuestos. y no pagar impuestos, y no le permite a los funcionarios públicos, en efecto, en actos públicos, pues dar su creencia religiosa, como hizo esta señora, la alcaldesa de Monterrey, como hizo en algún momento Vicente Fox cuando juramentó como presidente de México en el auditorio en el año 2000. Cuando besa el anillo Cuando papal. besa el anillo papal. Claro. Digamos que todas estas, entre comillas, violaciones a la ley en México están ocurriendo y cada vez más. Digamos que en México estamos acostumbrándonos un poco cada vez más a esa mezcla entre política y religión. Tú desde el lado del derecho, y no como ateo, desde el lado del derecho, ¿cómo lo ves? Yo creo que es una violación flagrante a la Constitución, evidentemente. Otra discusión es si la Constitución está bien o no. Pero evidentemente desde el punto jurídico sí. O sea, esto no es algo que se puede hacer. Por supuesto. Y lo como está hoy dices, la y en Estados Constitución, Unidos los políticos pueden hacer Claro, política en los y yo templos, creo que es en las deseable. religiones, y acuden a los templos, acuden a las iglesias, acuden a las sinagogas a hacer proselitismo. Y yo Digo, discuto que eso es deseable porque por lo menos lo hacen de manera abierta y de manera clara y no de manera como una segunda agenda. Porque, o sea, digo, aquí tenemos un partido que es meta religioso, que es de facto por lo menos. Yo creo que sería mucho mejor. No creo que sea necesario que lo... ¿Qué Nueva Alianza? ¿El PRI? No, el PAN. El PAN. El PAN. Tienes tienes corrientes como el Yunque dentro del PAN que son verdaderamente fundamentalistas. Al punto al que voy con todo esto es a que es mejor que sean honestos y que digan, esto es lo que yo estoy impulsando y sí se basa en religión,
No, pero a mí no me Pero ahí gustaría, porque- aunque fuera legal o no, a mí no me gustaría que mi presidente o el presidente de mi país estuviera besándole el anillo. No, ¿Sabes por qué? Te voy a decir, aquí hay una aclaración. Porque el problema, Claro, hay una aclaración. nada más déjame acabar. El problema fue, o sea, yo creo que Fox fue quien rompió esto, ¿no? Creo que antes de Fox no se discutía mucho esto, creo que sí existía y era muy, era muy Yo hablo de visible la Pero con Salinas hubo una reforma. en la Sí, Un paréntesis, Sí, un pero- paréntesis. pero- Yo creo creo que que- ir a ver al Papa, por ejemplo, que es lo que Plutarco causa Elías tanta Calles, sí, sí, sí. controversia, Que hasta Miguel Mancera va. se pudiera salvar izquierda. en dos sentidos. Hay que reconocer que el Vaticano es un Estado Vaticano. Exacto, es que- Primero, el Es presidente diferente eso. va como representante del Estado mexicano, de cualquier Estado, a visitar a lo que es un Y representante tenemos del una Estado Vaticano. representación en el Y Vaticano. también no puede echarse a la borda que más del 80% se dice, digamos que el Papa es un representante de los mexicanos en cuanto a que manifiestan una creencia como líder religioso. Entonces también es una manera de poder ir a visitarlo. Es muy cuestionable, ¿me explico? Es muy cuestionable, No, yo pero hay que entiendo tomar la en cuenta visita. estos elementos. Yo las visitas como jefes de estados yo no encuentro ningún problema en eso. Sí me molesta que, o sea, sí se aproveche. Que el No, 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 secretario de es que es Gobernación diferente. Que se tenga una aproveche. imagen de la Virgen Es que de es Guadalupe. diferente, es O que diferente. Esteban Arce Bueno, en una pero puedes- televisora aquí también atrás ponga una Sí, imagen ahí. es Es donde- que es muy diferente en calidad de jefe de Estado, que son iguales, en calidad de México y te beso el anillo, como mi líder religioso. Sí. Creo, o sea, hay que separar las Yo creo que cosas. una cosa puede ser de manera privada y otra cosa es la vida pública. Es O sea, que en son Estados dos Unidos, caracteres distintos. En Estados Unidos cualquiera puede llegar a ser candidato por el sistema de las listas abiertas, también distritados, también establecidos en términos de los incentivos políticos. Entonces, que alguien vaya y diga, yo soy Sí. Rastafari, tengo estas creencias, pues él lo que está apelando es que dentro de su distrito esté un mercado de electores que se identifique con él. Si eso no Rastafari lo dice, no pasa nada. A mí no- Aquí el problema es que sí tienes un asunto de A mí que me llegan preocupa la representantes. manipulación política por medio Sí, de la religión. es que llegan se puede dar. representantes, Claro, pero que del hoy en Estado- día, pero que hoy en que día nos hay eligen. indicios de algunos partidos políticos que están yéndose por esa tendencia, ¿no? Ahora, y creo que es muy preocupante. Que es el tema de la religión como instrumento de control. Y hay semanarios católicos que se pronuncian acerca de varias cosas políticas, varios pronunciamientos políticos, y pues ocurre todos los días. Pero yo creo que prohibirlo no va a hacer que no ocurra. Jaime, Sí, es una cosa importante. yo te quiero comentar que hay que reconocer que no están totalmente separados entre lo que es la religión y la política. Es decir, Claro. ningún clérigo o practicante de alguna religión puede pararse frente al púlpito y manifestar alguna preferencia. Pero o sí que lo le hacen. sensible. Sí lo hacen. Escúchame. Sí, total, y es totalmente reprobado. Es un diagnóstico que es evidente. Roberto Rivera, Lo lo que no se puede dejar de hacer es, y creo que no solamente le corresponde a los clérigos o seguidores de religiones, dirigentes es denunciar acciones políticas que vayan en contra de la justicia, de la libertad, que atenten o que prácticamente digan algo de la marginación, la exclusión, ¿me explico? Entonces ahí sí tiene que decirse y se va a meter en el ámbito Déjame político. preguntarle a Loren un poco. La pregunta es, de repente has visto las noticias, el cardenal Norberto Rivera, desde la catedral, pues sigue haciendo proselitismo. En los templos y sinagogas judías se hace proselitismo también. ¿Cómo lo ven ustedes? Y dime si te sientes... ¿Cuál es tu reacción cuando escuchas a un presidente de México besando una cruz o besándole el anillo al Papa? ¿Te sientes identificada o has escuchado alguna vez a un presidente de México también acercarse a la comunidad judía? Primero, bueno, el tema de proselitismo. De ninguna manera el judaísmo trata de hacer proselitismo. De hecho, se valora mucho que cada quien tenga como su creencia. No se quiere ni obligar ni convencer a nadie de que Vote por X o Y. practique la religión judía. De hecho, bueno, pues cada quien, ¿no? Con su diversidad y con su propio culto y su propia religión. Y por el otro lado, lo que dices ¿Se había un de acercamiento Norberto. de políticos también hacia la comunidad judía? No, o sea, obviamente tenemos algunos como acercamientos justamente con el gobierno, pero más como institución judía, como de ver las relaciones que tenemos como judíos en el país, ¿no? Esto que decía, también quisiera reaccionar un poco a esto. Claro. Y es el último comentario de Y, este bloque. Yo tenía un cuate jesuita Ok. y que sí me platicaba, decía, ¿sabes qué? Dejé de confesar. ¿Por qué? Porque tengo 30 años confesando y lo único que he escuchado es, padre, me masturbo mucho, padre, no como bien, padre, cualquier frivolidad. Dice, nadie me ha dicho, padre, no le pago mejor a mis trabajadores, padre, no estoy comprometido con la justicia, padre, podría hacer algo más y no lo hago. Dejo de confesar. Y dejo de confesar. Déjame, ahorita reacciones a ese comentario. Vamos al último corte de la noche, porque se está acabando el tiempo, pero regresamos justo con el tercer bloque para concluir y para retomar un poco los puntos que estaban en esta mesa en la discusión. Vamos a corte y regresamos aquí en Sin Filtro.
Gracias por continuar en Sin Filtro. Antes de irnos al corte, platicábamos, o más bien debatíamos sobre la vida pública y la religión en México y sobre los políticos que cada vez más están profesando desde el año 2000, que salieron del closet en su religión, como Fox, por ejemplo, y nos cuentan que son católicos y viven, digamos, de cierta manera su creencia religiosa en la vida pública también. Pero un poco para concluir ese bloque, quisiera preguntarles si el artículo 130 mexicano que prohíbe, digamos, este tipo de manifestaciones religiosas y que prohíbe que un ministro de culto pueda ser votado o votada, ¿está mal o no? Si deberíamos de empezar en México a pensar que ya en el año 2013, pues voltear a ver las experiencias de otros países multirreligiosos, más liberales en ese sentido, y si somos un poco conservadores en México, en querer mantener eso. Yo creo que debido, como mencionaba Jaime, que ya se hace, o sea, ya hacen proselitismo en las instituciones religiosas algunas y ya los líderes políticos o gobernantes también profesan públicamente la religión, es que estaría bien, pero que paguen impuestos, ¿no? Exacto. O sea, creo que yo no tendría ningún problema y creo que como ya lo hacen, se debería de legalizar, se debería de reglamentar, pero que paguen impuestos. O sea, no es posible que quieran ingerir dentro del sistema político y tengan este gran privilegio fiscal que se les otorga. Sí, estoy de acuerdo con lo que mencionas. ¿Estás también de acuerdo? Definitivamente, sí. Que sí se pudiese cualquier político, incluso un judío que esté en la... ¿Hay judíos en la política en México? Sí, claro. Sí. ¿En Algunos, partidos? sí. Pero no, que yo sepa, no manifiestan su judaísmo así muy abierto, No, ni hacen proselitismo, jamás. ni nada de esto. Okay. Antonio. Yo pienso que cualquier mal, para provocar un poco también aquí al ateo, No hay que provocarlo mucho. cualquier mal que se pueda ver en cuanto a un ministro de culto o ¿cómo le llamaste el término este? ¿Cuál será? Pastor, Ministro de culto, cualquier cura. cosa que tenga incidencia en política. Cualquier mal que le podemos ver tiene perfectas soluciones seculares. O sea, controles jurídicos y patrimoniales con apego a la ley. Sí, pero no se con respetan. respeto. Por El eso, problema es ese. pero no se O sea, respetan. se hace Pero no se respetan. La ejecución. Pero no se reformar el respetan 130. ni para ministros de culto, ni para ciudadanos seculares, ni para nada. Ni para Entonces, nadie. si se reforma o no se reforma, yo creo que la discusión no está ahí, sino dónde están los controles patrimoniales que pueden prevenir corrupción, sea de un judío No, rastafari porque se cristiano reforme, no. o de un ciudadano ateo. O sea, a fin de cuentas lo van a estar haciendo, que se reforme y que paguen No, impuestos. es que no es el tema. Pero ese. entonces que no se Claro. reforme para ti. ¿Que sí o que no? Es que ¿para qué? No ¿Qué es quieres tan blanco y corregir? tan negro. Depende. Si lo que quieres es pluralidad, voy a discusión, ayudar, debate te voy a público, ayudar. órale, va. Pero si lo que queremos es, como decíamos aquí, prevenir este tema de que están exentando impuestos y que van a meter discurso de poder, de Entonces, dominación, sí. bla, 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 es otro tema. Que igual lo hacen. Yo digo, igual y ya lo dije en su Bueno, momento, que ¿Te para gustaría mí... ser votado cuando seas cura? No, No. no. ¿No te gustaría meterte en política? No, porque estoy muy contento con lo que hago, desde lo que hago, y hay otra gente que ha optado vocacionalmente por eso. Bueno, para mí voy a decir que es inaceptable, y lo mencioné antes, cuando la Iglesia busca utilizar al Estado para imponerse, o al revés, cuando el Estado busca utilizar a la Iglesia para legitimarse. Entonces, si eso se está viniendo hacia abajo, entonces sí hay que reformar, ¿verdad? Hay que hablarlo, hay que discutirlo, ¿no? Porque hay que separar una cosa u otra, que no me refiero a que la Iglesia o cualquier pastor o demás pueda ingerir cuando las decisiones políticas vayan en contra de la libertad del hombre, de la justicia, cuando promulguen exclusión, marginación, etcétera, ¿no? Hasta allá. Nuestro querido ateo Jaime. Bueno, a mí me parece curioso porque nosotros también, no somos queridos. porque ustedes, aquí hay varios que son ateos. Dije nuestro, de esta comunidad. Pero con gusto tomo la etiqueta porque la aprecio mucho. Como yo lo veo, por supuesto que se debe reformar, claro que deberían poder. Este discurso público religioso se debería poder hacer siempre y cuando la crítica vaya a la par. Pues es la parte importante. Si pones tu religión afuera, ojo que este es el espacio público donde se va a criticar a la par de cualquier otra teoría que tengas. Económica, política, social, etcétera. Con esa limitante yo digo que claro que sí. Con respeto y que aceptan las críticas, ¿no? Porque también muchas veces estos líderes religiosos o estas o instituciones religiosas no aceptan el diálogo y el debate. ¿Cómo Y que no fomentar? cuarten también, no cuarten la libertad Exacto, de otras de otra religiones. religión, O sea, sí exacto, tienen que claro, tener límites súper claro. establecidos. Entonces, ¿cómo haces eso? O sea, el tema es cómo no coartar la libertad o cómo desde la letra reformar Claro. algo Un poder simbólico, que es que muy se difícil. traduzca en un poder simbólico que responda justamente a todo el sentimiento tan profundo enraizado en ustedes. O sea, el sentido de un ministro de culto que reaccione a la injusticia, que reaccione a la marginación y lo haga de una manera que contribuya a la construcción de su sociedad y no a la división entre quien margina y es judío y quien Claro. margina y no margina y es católico. Pero hay un problema también, porque hay veces que dentro del mismo discurso religioso viene implícita una parte que es discurso de odio. Y esto ustedes van a brincar, pero porque en el discurso que ustedes predican no viene. Pero en el discurso, por ejemplo, vamos a ver el de la iglesia de Westboro en Estados Unidos, que ellos fundamentan su discurso no a través de la libertad de expresión, sino a través de la libertad religiosa.
Y por eso se les permite decir lo que dicen, porque, pues digo, aquí siempre tratamos con guantes blancos a la religión. ¿Y qué tipo de cosas dicen? Que Dios odia a los homosexuales. Ok. Hacen God hates protestas facts. afuera de... Sí, es el God ¿Usan hates la facts. palabra odio? Sí, los claro. canales dicen God hates facts. Que si hay un punto bíblico por el cual lo pueden basar, que hasta aquí Levítico. lo traigo, es Levítico. Levítico, exactamente. claro. Es el de Levítico. 13:13 me parece. Sí, Me te parece contarás, que ¿no? es... Sí. Aquí viene, es Levítico 20:13. Ah, 23. De la homosexualidad, que es que básicamente dice que hay que matar a los homosexuales. También dice que no hay que comer camarones, pero... Y aquí, exactamente, y aquí yo retomo un poquito la parte de cómo la religión une. O sea, yo quiero que me digan cómo une la religión cuando se le dice a los homosexuales, no, tú no puedes ser parte de esta iglesia. Y eso así se les dice, tú no puedes ser parte de tu iglesia. Y se lo dice un grupo de ancianos, vírgenes, que han roto sus votos de castidad con los miembros de su congregación, con los hijos de los Yo miembros creo de que su congregación. la exégesis literal que Se hace del Levítico. fundamenta mucho de los planteamientos que presentas, sí coarta brutalmente mucho de lo que ha derivado como proceso civilizatorio, ya ni siquiera es no de lo que he dicho, tan amplio como lo han presentado los dos exponentes de las religiones, que entonces sí nubla el debate sobre si entonces hay que interpretar a la letra el Levítico o, como en algún momento también mencionaste, como el Levítico era la traducción de ciertas creencias y preferencias que en algún momento tenían un interés político, que se plasmaron en un documento y que 2013 años después no podemos decir, Bueno, pero tal vez tal vez Es muy difícil, es muy difícil. o sea, no hay una asociación de homosexuales católicos Debe de haber. en México, ¿no? Seguramente Pero hay la una hay, muy seguramente famosa. la hay. Se me acaba de ir ahorita el nombre. Sí, es tema de, oye, yo ¿Pero soy... por qué ahorita yo soy ateo? No, pero o sea, te preguntaba por las asociaciones civiles que conoces. Sí, mira, yo como te dije, como dice Toño, no se puede leer al pie de la letra. Y digo, quien haya dicho eso, pues también tendrá que revisar sus propias palabras, ¿verdad? Y ahora, independientemente de este tema o de no, cualquier religión puede atribuir moralidad o inmoralidad en Dime los nada más, actos que conciba. ¿Bajo qué criterio seleccionas? Nada más dime eso. Pero no se puede ya, por ejemplo, juzgar citadinamente o legalmente en la ciudad que esa moralidad repercuta, por ejemplo, una inmoralidad, penalizarla, ¿no? Desde No, una claro, religión. completamente de acuerdo. Definitivamente que no. Definitivamente No, no, que no, no. porque es algo Y habría que personal. entrar, ya si quieres entrar al tema de la homosexualidad, primero habrá que entrar quién es un homosexual. ¿Me explico? ¿Cómo? Científicamente todavía no se ha terminado de determinar si un por favor, homosexual... platícanos. ¿Cómo? Si, A ver. Sí, habrá que preguntarse interesante tu también eso. postura. Sí, sí, sí. Pero homosexuales cuya orientación sexual es hacia el mismo sexo, no hacia el otro. Claro, pero la iglesia todavía hasta científicamente tiene que revisar si el homosexual nace siendo homosexual o decide. La iglesia lo tiene que revisar. pero ya había una diferencia Ojo con la afirmación, la iglesia lo tiene que como revisar. creación divina, o sea, en términos de como somos hijos de Dios, si es natural, qué? entonces Dios nos crea así. O sea, puede ser por ahí el debate. Entonces, claro, A ver, ¿por qué entonces, es lo que termina? está ¿Por qué interesantísimo. habría una En ese mismo diferencia punto. para la iglesia entre si un homosexual Ajá. nace o se hace? Porque si nace, De la no- misma si un vegetariano nace o se hace. No, Por porque eso si no, hay no entendí temas, tu punto. no Lo tanto la iglesia, castiga. sino la ciencia todavía no la ha definido. Y digo, la preferencia sexual también es una decisión del hombre. Sí. Y también habrá que respetar también. Me parece muy interesante que digas que la ciencia no lo ha definido. O sea, la diferencia es que en la ciencia, al contrario de la religión, no hay certidumbre. Jamás se vende la certidumbre. Pero sí hay muchísima evidencia de, por ejemplo, de comportamiento homosexual en animales, de cómo la homosexualidad realmente sí es algo que Pero puede ser cualquiera de genético. los dos. En Puede ser algunos cualquiera de casos, la pero- Genético. Bueno, pero Pero está bien padre como debate Pero es que teológico. lo que yo Sí, entendí, muy lo que interesante. yo entendí es, A mí no se me al hace momento, o sea, si la ciencia reconociera que la homosexualidad es desde el nacimiento, También lo tendría que tomar en cuenta la iglesia. Claro. exactamente. Me explico, Entonces no está peleada una cosa con la otra. ya iría de la mano en Dios así Ajá, hizo, a imagen ¿no? y A ver, ustedes semejanza, llevaron exacto. la discusión hacia la homosexualidad o no. Pero Es que la está padrísimo este pregunta, sí, pero la poniendo. pregunta es, para ti, entonces, ¿cuál debería ser la diferencia entre para la Iglesia católica si un homosexual nace o si se hace? Porque es un debate que ha existido todavía, pero para la Iglesia, ¿qué diferencia haría? Pues, por ejemplo, el homosexual, si él no decide su preferencia sexual, como yo no decidí la heterosexualidad, Si Dios lo creó así. entonces sería una discriminación, ¿me explico? Pero también es muy sí la fuertemente, si la decide, también hay que tomar eso y ponerlo en la agenda, porque las decisiones también tienen que respetarse dentro de las personas, ¿me explico? Entonces, tú eres de los maravilla. católicos que cree que la Iglesia debería estarse abriendo, digamos, a cualquier Digo, la iglesia abraza la homosexualidad, ¿no? No, a los Abraza niños la también, homosexualidad. No, La pero no postura es que pero no abraza dentro de una iglesia misericordiosa y que reconoce que tiene que trabajar y Abraza, de critica eso... y reprime. Por eso ¿Qué son los iglesia? jesuitas. ¿Qué Por eso son los iglesia? jesuitas. ¿Qué iglesia? Porque yo ahorita estoy por traerte hojas para que me escribas el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, porque estás pronunciando un discurso que realmente es esto que vengo exponiendo desde el principio. Cómo la religión viene bajándole de tono Jaime, para es que adaptarse. está bien, Una está religión bien. no es un
Claro, exégesis, completamente de acuerdo. no- Pero todas lo hacen. La Biblia Claro, dice, pero no a ver, tiene y para los sentido. judíos, los homosexuales, hay Ah, grupo sí, a ver. Gimal, ¿no? Gimel, sí. Sí. ¿Ustedes cómo ven eso? Bueno, porque hay distintos tipos de judaísmo también, el ortodoxo, el más liberal, etcétera. Sí, etcétera, ¿no? completamente. Bueno, dentro del judaísmo se prohíbe la práctica sexual homosexual, o Se sea, prohíbe, por decirlo se así. Sí. Pero una persona que tiene sus intereses al mismo sexo, o sea, es perfectamente bien aceptado, puede estar en la congregación, subir a la Torá en el templo, o sea, de ninguna manera se le discrimina, pero sí hay efectivamente en las escrituras una prohibición muy clara de las relaciones sexuales entre Sí, pero personas la del comunidad mismo judía, sexo. según yo, lo que tengo entendido es poco Sí. a poco se ha ido... Hay varios grupos, ¿no? se ha ido- Varios bueno, no, ortodoxos. sí, no todo, pero se... Como dentro de los católicos, los jesuitas son más liberales. como- Claro, una orden. claro, completamente. Y esta postura dentro de la Biblia, recordemos que la religión, en este caso la católica, no está abocada únicamente dentro de la Biblia, ¿verdad? Habrá que leerlo interpretativamente ya en el contexto actual, dentro de lo que se dice, ¿no? Y es la riqueza del documento, porque es A cómo mí- interpreto un documento que tiene tantos años para darle un sentido práctico a la orientación de comunidad que quiero yo tener. Y pues yo creo que hay órdenes y Claro, hay gente pero y aquí vamos a quiero hablar poner del un tema porque paréntesis. ya se va a acabar. Solo A quiero ver. decir una cosa más. Independientemente de las posturas religiosas, de si es moral o no inmoral alguna práctica, esto como la homosexualidad, es muy distinto a defender sus derechos como ciudadanos, ¿me explico? Claro, pues son dos temas Porque distintos. si alguien dice, no, pues estás faltando contra la moral si tienes esta práctica, no significa que hay que penalizarse legalmente dentro de la ciudad. Porque el Estado Ni tiene quitarte que velar. derechos o darte de no, ni acuerdo, quitarte claro. derechos ni nada. Entonces hay que quedar en claro en eso, ¿no? Porque podemos Sí, entrar sí. a un debate teológico, pero que no se traduzca la uno creería que en el penalización. siglo XXI ya no sería necesario quedarlo en claro. No, sí se necesita. Yo No, creo es que ese es el problema. Claro que No, sí. no creo que sea el problema. Yo creo que es parte fundamental de la construcción de un Estado liberal como lo que queremos hacer. La discusión pública no se agota jamás. Y yo creo que la construcción de las instituciones que hoy tenemos se da a partir de Pero es eso. como recalcar la igualdad de la mujer. O sea, me parece que son temas creo que superadísimos tiene que que no hay estar- por qué. sí, pero no, hay- Sí, pero no, tiempo, porque en la tenemos- práctica... Pero No tenemos tan 2 superados. minutos. sí. Ojalá y fuera Terminemos. superadísimo. Tenemos Gerardo. 2 minutos de bloque y la verdad es que, a ver, evidentemente si íbamos a hablar de religiones, ustedes sacaban este tema de la homosexualidad y ahorita íbamos a empezar a hablar de las mujeres porque también es el otro tema y de la equidad y derecho al aborto y entre otros temas que están ahí en la discusión. Pero quisiera que concluyéramos porque quedan 2 minutos y quisiera una ronda, digamos, de respuestas de ustedes. ¿Por qué, en tu caso, Rodrigo, por qué invitarías a los jóvenes a que se acerquen a tu institución religiosa, a los jesuitas en este caso, a que se integren como parte de una comunidad jesuita? Bueno, creo que lo mencionaba mucho al principio, ¿no? Que en definitiva, bueno, dentro de la Iglesia Católica hay múltiples espiritualidades, como la jesuita, como la maristra, la lasallista, etcétera. Y en este caso nosotros, como ignacianos, como jesuitas, lo que buscamos es no separar Dios y mundo, ¿verdad? O sea, no tratar únicamente de responder a las grandes preguntas de cuál es, si existe o no Dios, sino creer que aquí ya en la vida donde estamos compartiendo nosotros el tiempo, existe un Dios que sueña con la plenitud del ser humano, ¿no? Y hay que ponernos, y que también nos pida a nosotros las manos para poder participar en la construcción de una mejor sociedad. Entonces, invitarlos a que exploren y puedan experimentar diferentes actividades para profundizar en su espiritualidad y también participar dentro de las problemáticas como soluciones en su medio. Y rapidísimo, Loren, ¿por qué invitarías a los jóvenes mexicanos a que se enteren más sobre el judaísmo, a que algunos se puedan convertir incluso si les Claro, gusta? bueno, realmente yo invitaría a que cada quien, bueno, pues investigue de su propia religión, de sus propias culturas y raíces y ahí encuentre un sentido y pueda ampliar su conocimiento, expanda su conciencia definitivamente. Bueno, yo estoy en un programa de radio que se llama El Aleph, la voz judía de la radio, todos los lunes. ¿En dónde? De 10 a 11 en el 1110 de AM. Entonces ahí Bueno. pueden enterarse un poquito más. Pues con eso se nos acabó el tiempo, ya no pudimos darle voz a los demás, pero vamos a hacer seguramente una serie de programas sobre religiones en México. Estuvo muy buena esta discusión. Los invito a seguir la cuenta de @sinfiltrotv en Twitter y en Facebook la página de Sin Filtro para enterarse de los próximos temas de la discusión aquí en esta mesa. Soy Genaro Lozano, que tengan un muy buen inicio de semana.